El riesgo son las posibles amenazas o eventos que podrían afectar la efectividad, la eficiencia o la calidad de las auditorías. Es esencial identificar y evaluar estos riesgos para desarrollar estrategias adecuadas de mitigación y asegurar que las auditorías se lleven a cabo de manera efectiva y se alcancen los objetivos establecidos. Para determinar el alcance, oportunidad y los procedimientos por aplicar para cada uno de los conceptos a revisar, se considera el análisis de la información complementaria, así como del estudio y evaluación del control interno, lo cual permitirá al auditor conocer el ambiente de control y el grado de confianza que podrá depositar en el concepto a revisar. La suficiencia o insuficiencia del control interno en el trabajo de auditoría se representa de la manera siguiente. A mayor eficiencia del control interno, mayor confianza en la información y menor profundidad requerida en las pruebas de auditoría. A menor eficiencia del control interno, menor confianza en la información y mayor profundidad en las pruebas de auditoría. El auditor, con base en la suficiencia o insuficiencia de los mecanismos de control identificados, determina el grado de confianza que debe depositar en los mismos y de esta manera establece el alcance, la profundidad y la oportunidad que requieren sus pruebas de auditoría. La comprensión del control interno se obtiene con la indagación, observación, inspección de documentos, registros y operaciones a las que se sujetará la auditoría, mediante el empleo, entre otros, de los métodos siguientes. Descriptivo. Consiste en la identificación y clasificación de las actividades de un proceso, incluidas las áreas y personal que intervienen, los registros y periodicidad con que se realizan, así como la normatividad a la que se encuentran sujetas. Cuestionario. Consiste en la formulación de preguntas enfocadas a la obtención de información específica. Gráfico. Consiste en la presentación de las actividades y elementos que conforman un proceso mediante gráficas y esquemas. El riesgo de auditoría es el riesgo de que el auditor exprese una opinión errónea por cuanto a los estados financieros contienen incorrecciones materiales. El objeto como auditores es reducir este riesgo a un nivel bajo aceptable. El riesgo de auditoría está compuesto por riesgo inherente. Son los riesgos que se encuentran presentes en la entidad antes de considerar las actividades de control establecidas. En la medida en que el auditor conozca cuáles son los riesgos inherentes de la entidad, tendrá mayor facilidad para planear las auditorías y decidir dónde concentrará sus esfuerzos. Para evaluarlos, es necesario que el auditor obtenga un conocimiento de la entidad que le permita analizar. Riesgo de control. Hacen referencia a la probabilidad que existe de que los controles no permitan detectar o corregir los errores a tiempo. Dicho de otra manera, el riesgo de control es la probabilidad de que los controles de la entidad fallen. Entre más eficaces sean los controles de la entidad, menor será el riesgo de control y, por tanto, el auditor podrá establecer una menor cantidad de procedimientos de auditoría. Por el contrario, cuando el riesgo de control sea alto, el auditor deberá programar mayores procedimientos de auditoría que le permitan mitigar esos riesgos. Riesgo de detección. Está relacionado con la posibilidad de que los procedimientos de auditoría no detecten los errores. Siempre hay posibilidad de que el auditor no detecte el 100% de los errores y por eso siempre existirá riesgo de detección, aunque sea mínimo. Por lo anterior, el auditor debe establecer cuál es el riesgo mínimo de detección que aceptará, el cual debe ser aquel que le permita asegurar que los estados financieros no contienen errores importantes. El muestreo en auditoría se emplea para obtener una evidencia real y una base razonable para la formulación de conclusiones sobre una población de la cual se extrae la muestra. El auditor deberá diseñar los procedimientos de auditoría y evaluar los resultados para obtener una evidencia suficiente, fiable, relevante y útil para cumplir con los objetivos de la auditoría. El muestreo en auditoría se define como la aplicación de procedimientos de auditoría a menos del 100%
del concepto a revisar, de tal manera que todas las unidades presenten la misma probabilidad de ser seleccionadas. La población se define como el conjunto íntegro de datos sobre el que se selecciona la muestra y sobre el cual el auditor desea obtener sus conclusiones. El riesgo de muestreo se define como el riesgo de que la conclusión del auditor basada en una muestra pudiera diferir de la conclusión que se hubiera obtenido aplicando la misma técnica de auditoría al total de la población. Tenemos el muestreo estadístico, por ejemplo, el aleatorio y sistemático, que requiere la utilización de técnicas que permitan la formulación de conclusiones sobre una población con una base matemática. Y el muestreo estadístico permite al auditor obtener conclusiones soportadas en niveles de confianza aritmética. Por ejemplo, probabilidad de conclusión errónea sobre una población de datos. Es crítico que la muestra de transacciones sea representativa de la población. Si no se asegura que la muestra sea representativa de la población, se limita la capacidad del auditor de obtener las conclusiones e incluso podrían generarse conclusiones erróneas, por lo que deberá validar la integridad de la población para asegurar que la muestra se extrae de un conjunto de datos apropiados. También tenemos el muestreo no estadístico, que consiste en el enfoque empleado por el auditor que quiere emplear su propio conocimiento o experiencia para determinar el tamaño de la auditoría. Ejemplo, el juicio profesional. Este tipo de muestreo puede no ser objetivo y, por lo tanto, los resultados de una muestra pueden carecer de justificación matemática al extrapolarse las conclusiones al total de la población. En otras palabras, la muestra puede ser sesgada y no representativa de la población. El propósito de la prueba, la eficiencia, las características del negocio, los riesgos inherentes y el impacto del resultado son factores que el auditor interno debe considerar al elegir su técnica de muestreo. Dicho muestreo puede emplearse cuando se requieren resultados rápidos o para confirmaciones de una condición antes que la necesidad de extraer conclusiones que presenten una exactitud matemática. Algunos ejemplos de estas técnicas son el muestreo aleatorio. La selección de los ítems de la muestra no contempla condiciones predeterminadas y cada ítem de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionada para la muestra. El muestreo por unidades monetarias se refiere al utilizado para identificar errores monetarios en las sumas y saldos de una cuenta de balance. El muestreo estratificado es utilizado para separar la población entera en subgrupos. Habitualmente se selecciona para la revisión de una muestra aleatoria de cada subgrupo. El muestreo por atributos es utilizado para determinar las características de una población. El muestreo variable es utilizado para determinar el impacto económico de algunas características de una población. El muestreo basado en juicio está basado en el juicio profesional del auditor para centrarse y confirmar la existencia de una condición que se intuye razonable. Al diseñar el tamaño y estructura de una muestra de auditoría, el auditor deberá considerar los objetivos específicos de la auditoría, la naturaleza de la población y las técnicas de muestreo y extracción, así como la posibilidad de participar de especialistas apropiados para el diseño y el análisis de la metodología de muestreo. La técnica de muestreo dependerá del propósito de la muestra. Para la evaluación de controles para el cumplimiento normativo, donde el ítem es un evento o una transacción, por ejemplo, una autorización o una factura, típicamente se emplea el muestreo por atributos. Para pruebas sustantivas, donde el ítem es monetario, se emplea la técnica de muestreo variable. Para que el auditor llegue a una conclusión, la población deberá ser un conjunto completo de datos y, por lo tanto, deberá ser apropiada y verificada como completa para un objetivo de auditoría específico. Al emplearse una muestra estadística, el auditor deberá considerar conceptos como el riesgo del muestreo
y el margen de error tolerable y esperado. El riesgo de muestreo se define como el riesgo de que la conclusión a la que llegue el auditor, que se basa en una muestra determinada, pudiera diferir de la conclusión que se hubiese obtenido aplicando la misma técnica de auditoría al total de la población. La evidencia de auditoría consiste en cualquier información utilizada por el auditor para determinar si el objeto de la revisión cumple los criterios aplicables, la cual puede tomar diversas formas, tales como registros de operaciones en papel y en forma electrónica, comunicaciones con gente externa por escrito y en forma electrónica, observaciones hechas por el auditor y testimonios orales escritos por el ente auditado. Las evidencias pueden tener la siguiente connotación: afirmativas, que es la evidencia que permite sustentar y corroborar las afirmaciones de la entidad. Contradictorias es aquella evidencia que permite contradecir las afirmaciones de la entidad. La evidencia se clasifica en documental, que consiste en información elaborada interna o externamente, tales como la contenida en cartas, contratos, registros de contabilidad, facturas, informes externos, extractos bancarios y documentos de la administración relacionados con su desempeño. Los auditores deben ejercer un grado de escepticismo profesional en la revisión de la información que se generó internamente. También tenemos la evidencia testimonial. Esta información se obtiene de otras personas en forma de aclaraciones orales o escritas, hechas en el curso de investigaciones o entrevistas, encuestas o cuestionarios. Tenemos la evidencia analítica, que comprende cálculos, comparaciones, interpretaciones o razonamientos realizados por el auditor y separación de la información en sus componentes. Asimismo, tenemos la evidencia física, que se obtiene mediante inspecciones u observaciones de los auditores de las actividades, bienes o sucesos. Se presenta a través de memorándums que resumen los elementos o eventos observados, notas fotográficas, gráficas, diagramas, cuadros, mapas o muestras materiales o físicas. Los auditores deben aplicar procedimientos de auditoría que proporcionen evidencia de auditoría para sustentar el informe, la cual se someterá a pruebas para asegurar que cumplan con los requisitos básicos siguientes. Esto es, los atributos de la evidencia. La evidencia debe ser suficiente. Esta es la que se obtiene en la cantidad necesaria para sustentar las observaciones, conclusiones y recomendaciones. Con base en ella, el auditor adquiere la certidumbre lógica y razonable de que los hallazgos se encuentran satisfactoriamente comprobados y el número de casos revisados permite reducir razonablemente el margen de error de la auditoría y hacer las generalizaciones correspondientes. Competente es aquella evidencia que posee la calidad adecuada para persuadir su validez y apoyar las conclusiones y recomendaciones. El auditor debe considerar cualquier razón que ponga en duda la validez o integridad de su evidencia y, en su caso, obtener mayor y mejor información o reflejar la duda en su informe. La evidencia es competente cuando logra reunir las características de validez y confiabilidad. La evidencia relevante está conformada por pruebas que son importantes, coherentes y tienen relación lógica y patente con los hechos observados, por lo cual permiten lograr los objetivos del acto de fiscalización. La evidencia pertinente es aquella que se relaciona con la materia y alcance de la revisión, que guarda congruencia con las observaciones, conclusiones y recomendaciones formuladas y permite sistematizar el informe correspondiente de acuerdo con la estructura y los objetivos del acto de fiscalización. La fiabilidad de la evidencia de auditoría se ve afectada por su origen y su naturaleza, por las circunstancias en las que se obtiene, incluido
los controles sobre su preparación y su conservación.